Nuestra siguiente parada del viaje es la ciudad de Bérgama. Y como ya te contamos, este viaje a Turquía fue inolvidable. Pero para que entiendas bien el porqué, vamos a saltarnos esta parte por ahora y vamos a avanzar en el tiempo hasta llegar a Capadocia. Capadocia es uno de los puntos turísticos más importantes de Turquía, por ello hay mucho por conocer y mucho por hacer, así que vamos a dividir este lugar en varios videos. Entonces, si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete a nuestro canal. Sobre este lugar mágico y hermoso se inventaron demasiadas leyendas. Los primeros habitantes consideraban que estas espectaculares formaciones rocosas no podían haber sido obra de humanos. Por lo tanto, como las hadas viven bajo tierra, estas deberían ser sus chimeneas. De allí también su nombre de chimeneas de hadas. El Valle de los Monjes es uno de esos lugares que no te puedes perder. Queda muy cerca de Görem y es conocida por estas formaciones rocosas que me rodean. En general hay que saber que se le conoce como el Valle de los Monjes porque los monjes vinieron aquí, hicieron sus propias casas dentro de la roca y vivieron allí para esconderse en el momento en que perseguían a todos los que seguían el cristianismo. Un perfecto lugar para disfrutar de la maravillosa vista y para poder entrar en estos lugares tan antiguos. En gran parte de este lugar se pueden observar viñedos. Durante años se elaboraba un vino que se hizo muy célebre, tanto que surgió una leyenda. Se cuenta que hace miles de años en la zona vivían humanos y hadas en armonía, hasta que un hombre se enamoró de una de ellas, y era una relación imposible porque no estaba permitido. Esto generó una guerra entre hombres y hadas, tanto así que las hadas se convirtieron en piedras para engañar a los hombres, dando origen a las famosas chimeneas de hadas. De esta manera las hadas desaparecieron, pero en el corazón de las rocas aún se mantenían con vida, y como venganza se mezclaron con las uvas para dar origen a una bebida que dañaba la mente de los hombres. Por eso se dice que el vino de esta región embriaga con rapidez. Aquí es súper bonito porque se pueden perder, como ven, hay lugarcitos así que están como escondidos y se ve súper bonito todo. Capadocia es muy conocida por sus formaciones geológicas y se llaman las chimeneas de hadas, que son estas que van a encontrar aquí, y son muy particulares porque se formaron hace muchos años y todo se dio porque la piedra volcánica erosionó, lo que hizo que la piedra dura que estaba encima subiera y generara estas formas extrañas que se ven, extrañas pero particulares y muy bonitas. Se puede visitar esos sitios dentro de las cuevas. Vamos a ir. Miren, esta es una de las partes de las que pueden entrar. Es una cuevita.
Y en una de estas pequeñas cuevas es que vivía la gente. Hacía fresco, les ayudaba a conservar las cosas y además de ello podían esconderse fácilmente dentro del paisaje. Otra leyenda cuenta que hace miles de años los humanos convivían con las hadas, pero una hada fue la que se enamoró de un hombre, lo que causó el enfado de la reina de hadas. Como castigo, convirtió a todas en palomas y las encerró en piedras que darían origen a las chimeneas, obligando a los hombres a cuidarlas y alimentarlas de por vida. Y es por eso que encontramos el Valle de las Palomas en la zona de Capadocia, lo cual te mostraremos en un próximo video.